Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material un tanto distinto. Sí, no es el típico artículo, ¿verdad? Para nada. Es un fragmento breve, pero con una fuerza increíble. Se titula Libertad y conciencia, despertar del alma. Es casi como un manifiesto, muy personal. Totalmente. Trata sobre ese momento, ese punto de quiebre en que una persona se da cuenta de que ha vivido, pues, en un engaño. Uf, un tema denso. Mucho. Y nuestra idea hoy es desmenuzar un poco las ideas de este escrito, analizar esa decisión tan difícil que plantea entre la presión social y, pues, la conciencia. Y entender qué significa realmente salir, según el autor, porque no es tan obvio. Exacto. ¿Y cómo redefine la fe? Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Venga, es que arranca con una idea que es un golpe directo. Una imagen que de una u otra forma creo que todos podemos reconocer. Sí, totalmente. Cito la primera línea. Dice, si un día, en lo más íntimo de tu pensamiento, te hace clic la verdad, esa palabra, clic, ahí está. Me suena a algo que no tiene vuelta atrás. Como, no sé, como cuando descubres el truco de un mago y ya no puedes volver a ver la magia. Ya solo ves el mecanismo. Justo. Y la descripción de lo que había antes es lo que le da tanto peso. Dice, y te das cuenta de que has vivido dentro de un engaño envuelto en discursos, presiones y miedos. Ahí está el contexto. No es un simple error. No, ¿verdad? Suena mucho más deliberado. Exacto. La idea central que el autor quiere transmitir con Click es que este despertar no es un proceso lento. Es un quiebre, súbito, irreversible. Un instante de claridad. Eso mismo. Y una vez que oyes ese sonido en tu cabeza ya no puedes ignorarlo. Y tienes razón con lo del engaño. Fíjate en la descripción. Envuelto en discursos, presiones y miedos. Pues eso. Esto no es una neblina en la que uno se pierde por accidente. Esto es una estructura diseñada para atrapar. Claro. Los discursos son, digamos, la narrativa oficial. Las presiones son el control social para que no te salgas. Y los miedos, El pegamento emocional. el pegamento que te mantiene adentro. Exacto. Claro, es que eso lo convierte en algo mucho más malicioso. No es que te hayas perdido, es que alguien construyó una jaula a tu alrededor y la decoró para que pareciera un hogar. Justo. Y el texto de inmediato te dice qué pasa después de ese clic. Dice, porque cuando la luz llega, ya no puedes negociar con la mentira. Fingir es traicionarte. Es una sentencia. No hay grises ahí. No, no hay negociación posible. Ahí está la clave. El autor establece desde el principio que, bueno, la ignorancia era una excusa, pero el conocimiento ya te obliga a tomar una postura. Ujú. Seguir participando en el engaño sabiendo lo que sabes se convierte en un acto de violencia contra ti misma, contra ti mismo. Y esto prepara el terreno para la siguiente pregunta. ¿Qué es el verdadero corazón del texto? Sí. Y es una pregunta que nos pone entre la espada y la pared. Creo que a todos de alguna manera nos ha tocado. Dice, ¿seguirías fingiendo para que no hablen de ti? ¿O elegirías tu libertad, tu conciencia y tu alma? Uf, es un dilema brutal. Brutal. Por un lado, el miedo más humano, el rechazo social, el qué dirán. Y por el otro, tres conceptos enormes, libertad, conciencia y alma. La elección es de proporciones épicas. Es de encrucijada universal entre ser aceptado y ser auténtico. Pero aquí, el autor la eleva a un plano existencial. Claro. No se trata solo de ser tú mismo. Se trata de salvar tu esencia. Y para que no quede duda, profundiza en lo que significa quedarse por miedo. Cito, Adelante. quedarte por el qué dirán es seguir alimentando una estructura que nunca tuvo el Evangelio de Cristo. Solo la sombra de un hombre y su sistema. Esa frase es potentísima. Porque hace una distinción muy clara, ¿no? Clarísima. No está atacando la fe en sí. De hecho, pone el Evangelio de Cristo como algo puro, que esa estructura no tiene. La crítica va dirigida a la sombra de un hombre y su sistema. Justo. Es como si dijera, el problema no es el mensaje original, sino la franquicia que se montó alrededor. La organización, asado en el clavo. Esa es la idea fundamental que el texto quiere dejar clara. No es un argumento de fe contra ateísmo. No para nada. Es un argumento de fe auténtica contra una fe institucionalizada, que según el autor, ha sido, pues, corrompida. Vaciada de su significado original. Exacto.
Está diciendo que la organización se convirtió en una barrera para llegar al mensaje, en lugar de ser un puente. Y si quedarse es alimentar esa estructura corrupta, entonces, ¿qué significa irse? El texto lo describe de una forma sorprendentemente positiva. Sí, para nada es una visión de pérdida. No habla de renuncia, sino todo lo contrario. Cito de nuevo. Pero salir es respirar. Salir es recuperar tu dignidad, tu pensamiento, tu fe genuina. Son verbos de liberación. Totalmente. Y respirar es una metáfora física muy poderosa. Sí. Sugiere que el estado anterior era de asfixia, de ahogo. Salir es literalmente volver a tomar aire. Implica que adentro no había espacio para la vida, para el espíritu. Exacto. Y luego dice recuperar. Esa palabra implica que algo te fue arrebatado. Recuperar tu dignidad, tu pensamiento. Que no eran tuyos. Claro. Sugiere que dentro de esa estructura la capacidad de pensar por ti misma, la autonomía, el valor propio, estaban anulados. Suprimidos. Que no eras dueña de tu propia mente. Exacto. Precisamente. Y el punto culminante de esa idea es la última parte. Recuperar tu fe genuina. Este es el giro más radical del texto. Totalmente. No dice que al salir pierdes la fe, dice que al salir la recuperas. Ajá. Sostiene que la fe verdadera ha sido como secuestrada por el sistema y que la única forma de salvarla es abandonando esa estructura. Es un argumento increíblemente subversivo, porque te está diciendo, para salvar tu espiritualidad, tienes que dejar la iglesia, o al menos esta iglesia. Sí, es un planteamiento muy fuerte. Lo que nos lleva a una redefinición completa de dónde se encuentra lo divino. Hay una frase que me parece demoledora. A ver. Cristo no está amarrado a templos, logotipos ni apóstoles de cartón. Uf. Esa última parte, apóstoles de cartón, es brutal. Es que es una imagen durísima, ¿no? No dice que los líderes están equivocados. Dice que son falsos, una fachada hueca. Justo eso. Es una crítica directa y sin piedad. La imagen del cartón sugiere algo que tiene la forma correcta, que da la apariencia, pero que en realidad es frágil. Falso. Falso. Y los otros dos elementos son igual de importantes. Templos no se refiere solo a los edificios, sino a toda la jerarquía, a la burocracia religiosa. Y logotipos. Esa es una crítica muy del siglo XXI. Sí, claro. Habla de la religión como una marca, como una identidad corporativa, que se vende, pues, como un producto. Es como si el texto dijera que la espiritualidad no necesita gerentes ni directores de marketing. Exacto. Que esa capa de administración no solo no ayuda, sino que estorba. El autor propone una conexión directa. Sin intermediarios. Exactamente. La propuesta final es que la divinidad se encuentra en un corazón dispuesto a conocerlo sin intermediarios falsos. O sea que toda esa parafernalia Los templos, los logos, los líderes de cartón. son esos intermediarios falsos, se han puesto en medio. Y la solución que propone es radical. Elimina el intermediario para recuperar la conexión. Así que el argumento nos ha llevado de un despertar personal a una crítica de la estructura y finalmente a una propuesta de fe completamente personal. Un camino completo. Y para reforzar el peso de esa decisión, el autor usa un contraste muy claro. La verdad duele al principio, pero sana para siempre. La mentira da comodidad al inicio, pero destruye al final. Me parece muy honesto que reconozca el dolor. Sí, no te vende una salida fácil. Y esa honestidad es lo que hace que el mensaje sea tan persuasivo. Al admitir que la verdad duele, el autor valida los sentimientos de quien está en esa encrucijada. Claro, te dice, te entiendo. No le dice, vamos, será sencillo. Le dice, sé que esto va a doler. Que romper con tu comunidad, tu familia, es desgarrador. Ujú. Pero ese dolor es un dolor que cura. Le da un nuevo significado al sufrimiento. Lo convierte en parte del proceso de sanación. Y al mismo tiempo presenta la comodidad de la mentira como una trampa. Es el camino fácil a corto plazo. Que te lleva al desastre. Así que la elección que plantea no es realmente entre algo doloroso y algo cómodo. ¿No? Correcto. La verdadera elección, según este texto, es entre un dolor que sana y una comodidad que destruye. Visto así, la elección es obvia. Transforma la decisión de quedarse por conveniencia en un acto de autodestrucción. Es una forma muy inteligente de plantear el dilema, porque hace que la opción difícil, la dolorosa, parezca la única racionalmente viable. Bien,
Entonces hemos recorrido un viaje filosófico muy intenso. Empieza con un clic personal, critica una estructura de poder y redefine la fe. Sí, Y después de toda esta reflexión, el texto aterriza de golpe, con una frase final sorprendentemente específica. ahí es donde todo cambia. Después de una serie de buenos deseos, termina con 3 palabras que lo cambian todo. Huye de LLDM. Y esa línea final es la clave que lo descifra todo. Sin ella, este escrito podría ser una reflexión universal sobre la libertad de conciencia. Aplicable a cualquiera que se sienta atrapado en un sistema dogmático. Exacto. Pero esa frase lo ancla a una realidad muy concreta. Para dar un poco de contexto, LLDM son las siglas de la Luz del Mundo, una organización religiosa específica. Y como dices, esta línea final lo resignifica todo. Totalmente. Claro, de repente pasa de ser un ensayo filosófico a ser casi una nota de rescate. Sí, es una buena forma de verlo. Transforma el mensaje universal en un llamado a la acción dirigido a un grupo muy concreto. Es un recurso muy potente. Sin duda. Y creo que es importante aclarar que nuestra función aquí no es opinar sobre esa organización, Crito. La clave que revela todo. Justo. Toda la argumentación abstracta sobre la verdad y la libertad cobra una urgencia inmediata. Deja de ser una meditación. Y se convierte en una advertencia muy enfocada. En una llamada de emergencia. El lector que pertenece a ese grupo reinterpreta todo lo anterior bajo esa nueva luz. Y el lector ajeno entiende que no acaba de leer filosofía, sino al testimonio de una lucha muy real. En resumen, este texto tan breve nos lleva por un viaje completísimo. Comienza con ese momento íntimo de revelación, ese clic, De una verdad incómoda. y nos lleva hasta la decisión monumental de elegir la conciencia propia por encima de la aprobación del grupo. Sí. Argumenta que salir de una estructura que se considera opresiva no es una pérdida, sino una recuperación. De la dignidad, del pensamiento y lo más sorprendente, de una fe más auténtica. Exacto. La gran tensión que explora es esa batalla entre la conciencia individual y la presión del sistema. Y al final, todo este análisis nos deja con una pregunta que va más allá de este texto en particular. Este escrito se enfoca en abandonar una estructura que describe como falsa. Ajá. Esto nos lleva a una pregunta más amplia, que cualquiera puede hacerse al evaluar sus propias convicciones. O su pertenencia a un grupo. Una pregunta para todos. Sí. ¿Cómo se distingue entre una comunidad que apoya y una estructura que limita? ¿Dónde traza una persona la línea entre un sistema de creencias compartido, que puede ser muy valioso, y lo que este texto llama la sombra de un hombre y su sistema? Es una reflexión que resuena mucho más allá de este fragmento.